La apertura de nosotros fue muy irregular, de irregular para abajo, que por eso fue que nos tocó pelear el descenso todo el año. Llegó un momento que yo no aguantaba más, porque jugábamos bien, estábamos ahí, de repente un contraataque y nos hacían el gol, nos ganaban 1-0 y las posibilidades de salvarnos se hacían menos posibles poder llegar a conseguir la tranquilidad. Porque fue quizá el momento más estresante que yo pasé en mi carrera deportiva, porque yo estaba acostumbrado a pelear arriba siempre, y pelear el descenso es totalmente diferente. Después de una exitosa campaña en 2005 con la obtención del título nacional y un tercer puesto en el acumulado 2006 que clasificó al equipo a la Pre-Libertadores, la temporada 2007 iniciaba con cambios en el equipo. Con la partida de Chemo del Solar en el banco, la dirigencia encabezada por François Mujica, Francisco Lombardi y Diego Rebagliati se la jugaron por Jorge Sampaoli luego de una aceptable campaña con el Bolognesi de Tacna. El arribo del hombrecito también trajo consigo la incertidumbre sobre el manejo y conocimiento de grupo para un equipo grande como Sporting Cristal, característica que más adelante le traería problemas. Con él llegarían fichajes al inicio de la campaña, entre los que destacaban el Conejo Rebocio, Juan Comínguez, Miguel Villalta, Carlos Orejuela, el Chasqui Álvarez, la Pinza Hernández, el colombiano Edison Chará, el uruguayo Gabriel García y el argentino Ramiro Fassi. A ellos se sumaban referentes que estaban en el club como Jorge Soto y Luis Alberto Bonet para afrontar la temporada 2007, sin imaginar que con el transcurso de los meses, junto con los constantes desaciertos dirigenciales y técnicos, dejarían Sporting Cristal un paso del descenso y de escribir la página más oscura de su historia deportiva. En este video te contaremos la historia completa del año en que Cristal estuvo cerca de irse a segunda y cómo acabó salvándose en una segunda rueda de película. Antes de comenzar, les aclaro algo muy importante, y es que algunos partidos tendrán imágenes o videos referenciales, ya que no hay mucho material gráfico de ese año. Ahora sí, empecemos. La temporada 2007 iniciaría con la Pre-Libertadores en un duelo de ida y vuelta contra el América de México. Lamentablemente Sporting Cristal mostraría una mala imagen en el Azteca y caería goleado por 5-0, dejando como anécdota su victoria por 2-1 en Lima con la suerte ya consumada. Jorge Sampaoli comenzaba su periplo en tierra rimense con el pie izquierdo a puertas del inicio de la apertura, y aquí es necesario mencionar que en aquel entonces la liga se componía de 11 equipos, por lo que cada torneo corto se jugaría a ida y vuelta en el formato de todos contra todos. La travesía iniciaría el 3 de febrero del 2007 con un empate sin goles ante Alianza Atlético en Sullana. Ya en casa, Cristal vencería 3-1 al Deportivo Municipal, equipo que más adelante tendría gran relevancia en esta historia. Con una victoria por la mínima ante el Boys en el Callao y un empate en casa contra Alianza Lima, Cristal se ubicaría en el segundo lugar de la tabla general, siendo esta la última vez que estaría tan cerca de los puestos de liderato en toda la temporada. Posteriormente se empezarían a evidenciar los problemas del equipo, ya que si bien ganaba sus duelos, el conjunto no convencía del todo y el desgaste físico junto con la metodología de Jorge Sampaoli empezaban a ser cuestionados. A partir de aquí es que Sporting Cristal se volvería un equipo frágil no solo como visitante, sino también como local, dejando al Alberto Gallardo como un fortín vulnerable en el que cualquier rival tenía oportunidades de sumar. Prueba de ello fue la derrota en la siguiente jornada ante Melgar por 3-1 en casa, y no contento con eso, Cristal se dejó empatar a 2 en el último minuto contra la San Martín para después repetir lo mismo contra Cienciano en el Gallardo. El equipo caía al sexto puesto, pero 2 derrotas consecutivas ante Universitario de Deportes y Bolognesi de Tacna a domicilio lo bajaron al octavo lugar y consumando una racha de 6 duelos sin conocer la victoria. Pero bien dicen que no hay mal que por bien no venga, y así los bajopontinos se reencontraron con el triunfo goleando al Total Clean, y en la siguiente jornada, cuando Cristal saboreaba otra victoria contra Alianza Atlético en casa, nuevamente se lo empataban en el minuto final. La desazón se disipó momentáneamente venciendo a Deportivo Municipal en el Miguel Grau, pero solo en la siguiente jornada,
un entonado Sport Boys sorprendería a los nuestros venciendo por 3-1 en lo que significó su última emboscada en el Alberto Gallardo. La situación se tornaba tensa para el club, que ya visorando lo que se venía al enfrentar a 3 equipos que peleaban la zona alta del torneo, terminó fulminado su suerte. Si bien pudo arrancar un empate in extremis en Matute, tocaba visitar al sublíder Melgar en otro partido que acabó en derrota por la mínima en Arequipa. Pero lo peor se aproximaba recibiendo al líder San Martín, donde prácticamente se le terminó el respaldo a Sampaoli y sus dirigidos cayeron goleados por 3-0, marcando así el final del hombrecito en el RIMAC. Para nadie es un secreto que el camarín de un equipo grande suele ser complicado, y Sampaoli jamás fue capaz de manejar y sintonizar con los jugadores, teniendo entre sus estrategias jornadas largas de entrenamiento que se volvieron improductivas. Nunca supo hacer llegar su mensaje y los referentes le empezaron a perder el respeto poco a poco, concluyendo en que su trabajo físico fue deficiente y evidenciando que la directiva había cometido un grave error. No hace falta más detalles si consideramos que tuvo conflictos similares cuando dirigió a la selección argentina, y en cuanto al Cristal de 2007, Cristian Ramos, exjugador de esa temporada, comentó lo vivido. 2007 muy difícil, ¿eh? Casi nos vamos para La Habana. ¿Sí? Sí. ¿Con quién era el técnico ahí? ¿Chino? Primero llegó Sampaoli. Sampaoli y la gente no lo copiaba, Sampaoli. No lo quién era? copiaba. O sea, la exigencia muy Mucha fuerte. exigencia, sí. Correr. Corríamos. Uno joven, hasta que adelante, ¿no? Ay, claro. La gente grande. Derecho de piso. Claro, la primera, hasta que decía 1 minuto. La gente grande 1 minuto y medio. Ah, ¿Qué? No, esta no vale. ¿Que no vale? Sí vale, no vale, sí vale. ah. Son 8 ya. Hacían las 8 y se paraban. No falta una. Ya hicimos, ya está. Chao. No te creo. En serio, fue muy difícil. Sampaoli decía, ojo chicos, que el tren pasa una vez y se va. A eso habría que sumarle que hubieron jugadores que mostraron un rendimiento muy cuestionado y cuya apuesta por la dirigencia a inicios de ese año ahora estaba en tela de juicio. Con esa derrota ante San Martín, Sampaoli cerraba un ciclo de caos saliendo por la puerta falsa, generando que su compatriota Walter Fiori asuma como técnico interino. Posteriormente, Cristal disputaría su jornada pendiente ante Sport Ancash, cayendo como local por 2-0, y luego vendría otra derrota en Cusco contra Cienciano, dejando al club en el antepenúltimo lugar de la apertura. Sin mucho que pensar, Cristal se jugaba el clásico contra Universitario en el Estadio Nacional, y los dirigidos por Fiori sacaron el partido adelante con un marcador de 3-1 final. El cielo parecía despejarse para los bajopontinos, pero el cierre final volvió a opacarles el día. Otra vez sufríamos una derrota ante Sport Ancash, ahora en Huaraz, para luego empatar sin goles ante Bolognesi en el Gallardo, y solo para cerrar una apertura para el olvido, Cristal caería ante Total Clean a domicilio con remontada incluida. En medio de ese contexto, la directiva, en su búsqueda por cambiar el rumbo del equipo, apostó nuevamente por Juan Carlos Oblitas, y sí, digo nuevamente, ya que el ciego había dirigido a Sporting Cristal en los 90, siendo campeón con la celeste en las temporadas 91, 94 y 95. Oblitas llegaba procedente de Liga de Quito, club que había sacado campeón en 2005, y con ese aval se pondría el buzo rimense. Cabe mencionar que previo a las negociaciones con Cristal, hubo una chance de que dirija la selección, pero que la negociación con la federación tuvo un cambio de planes. Con el técnico también vendrían los cambios en el club previo al clausura. Se producirían las salidas de Chasqui Álvarez y José Mendoza. Por su parte, se sumarían el brasilero Cristiano da Silva, el uruguayo Marcelo Masturcello, aunque su arribo demoraría más de la cuenta, y para finalizar, llegaría el fichaje más importante de esa campaña, ya que Roberto el Chorrillano Palacios volvía al club que lo vio nacer para sacarlo de esa difícil situación. El mensaje de Oblitas para el clausura era claro: la identidad y sobre todo el compromiso con el escudo cambiarían el rumbo final. El 21 de julio del 2007 iniciaba este segundo episodio enfrentando a Total Clean, y Cristal tuvo que pelear con el marcador en contra para rescatar un empate en casa. Una vez más, cruzábamos camino con Sport Ancash en Huaraz, y el destino fue el mismo: derrota por 3-1. Tocaba recibir a la San Martín, y Cristal rescataba otro empate a 1 con la participación de Luis Alberto Bonet, en lo que significó su último gol con la camiseta de Sporting Cristal. El equipo no levantaba cabeza, y un nuevo tropezón en Cusco contra Cienciano
ponía todo patas arriba. Si bien pudimos sumar de a 3 en Tacna contra el Bolognesi, una vez más Cristal dejaría escapar puntos igualando contra Melgar en Lima. Esto gracias a un penal de Jorge Soto, que también gritaría su último gol como rimense. Con el penúltimo lugar de la tabla y asomando el descenso, la Celeste agraviaba su situación acumulando 3 derrotas consecutivas. Primero en el clásico contra Universitario de Deportes jugado en el Estadio Nacional. Luego perdería un duelo clave contra un rival directo de la zona baja como era Deportivo Municipal. Y por último, haría lo mismo contra Alianza Lima en el Estadio Nacional, cayendo en ambos cotejos en los minutos finales. El equipo se retorcía en el fondo del Clausura, y aunque logró su primera victoria como local contra Alianza Atlético, caería goleado de manera vergonzosa en la siguiente jornada contra Sport Boys en el Callao, recibiendo todos los goles en los minutos de descuento. A la postre sería la última victoria de los rosados contra Cristal hasta día de hoy. La defensa bajopontina era un completo desastre, el medio campo apenas si podía conectar con los delanteros y la fragilidad del equipo se hacía cada vez más evidente. Con el último lugar en la primera rueda de clausura, solo un milagro permitiría a Cristal revertir la difícil situación. Es aquí que tanto la hinchada, junto con los dirigentes, cuerpo técnico y jugadores, se decidieron por remar para adelante complementándose en la cancha y en las tribunas. Ya no era solo un tema de actitud, había que desahuevarse entre todos para salvar el duro momento del equipo, y al menos así lo entendieron cada uno de los actores. Si bien la hinchada estuvo respondiendo en cada partido, el apoyo se agudizó aún más, dejando marcos espectaculares de gente en cada estadio que pisaba Sporting Cristal. La redención cervecera empezó a gestarse el 30 de septiembre del 2007 con un empate en la visita al Total Clean. Ahora tocaba cobrar por fin la revancha contra Sport Ancash, y en un Gallardo abarrotado, la Celeste vencería por 2-0. Turno de lidiar con los Santos y con un jugador menos pudimos sumar un punto valioso. Pero ahora llegaba la verdadera prueba de fuego y que definiría el futuro del equipo. Cristal seguía como colero y se avecinaban 4 enfrentamientos contra los aspirantes al torneo clausura de ese entonces: Universitario de Deportes, Cienciano, Alianza Lima y Coronel Bolognesi, transformando ahora la premisa del club en una sola: ganar o ganar. Gente, aquí quiero hacer una pequeña pausa para pedirles un favor. No se olviden de seguirme en Instagram, necesito llegar a una buena cantidad de seguidores para poder pasarles el link cuando estoy lanzando nuevos videos o simplemente estoy en directo. No se olviden que en este canal tocamos historias no solo de Sporting Cristal, sino también del fútbol peruano y el fútbol internacional, así que es importante que me sigas en mis redes sociales para que sepas cuando sale nuevo contenido. Muchas gracias, sigamos con el video. El 27 de julio del 2007, por la jornada 15, Cristal recibía en el Nacional un conjunto crema que ocupaba el tercer lugar del clausura. A los 17 minutos, el Chorri avisaba con un potente remate que exigía al meta rival. Salir la U porque presiona Cristal, la tira el Chorri para darle. Lo hicimos acordar del Perú al Uruguay. Se animó a darle Roberto Palacios. Es buena la respuesta de Raúl Fernández desde la esquina. Jugará Cristal, Alberto. Para los más chicos, más o menos así fue el gol de Palacios en el 97 contra Uruguay. A los 41, un centro de Ismodes obligaba a Raúl Fernández a dejar un rebote que por poco y Palacios le introduce en el fondo del arco. Ismodes pasó, Ismodes para tirar el centro. ¡Buen centro! Le va a caer al Chorri, está, el Chorri está. Arregló el error que había cometido al salir. El arquero universitario aquí otra vez, lo que decía Daniel, esto fue un error del arquero. Se la puso al Chorri, era gol de Cristal, pero la reacción del arquero fue notable. Ya en el segundo tiempo, Lobatón lo intentó con un tiro libre cercano, y a los 72, Edison Chará desperdiciaba una gran jugada personal del Chorri que un minuto después, y como recompensa al mejor partido que estaba disputando, sacaba crédito de un centro de Loba para anotar el único gol del cotejo. Un jugador que no tiene capacidad de comprometerse con su equipo. Le dio Lobatón, el centro está, gol. Sporting Cristal, la pelotita parada. ¡Ay, la pelotita parada! Había entrenado
el hijo pródigo de Sporting Cristal se escabullía entre la defensa de Universitario para superar con un gran cabezazo a Raúl Fernández, apareciendo en el momento de mayor crisis de la temporada y generando un punto de inflexión para el equipo. Tiempo cumplido, va a quitar Carrillo, se termina el partido, 3 puntazos de Cristal en su lucha por no bajar. Ha pitado Víctor Hugo Carrillo, falta. Ha pitado el final del partido, ha ganado Cristal, ha ganado 1-0, ha ganado con gol del Chorri. En la jornada 16, Sporting Cristal recibía como local a Cienciano, que yacía en el segundo lugar del torneo, en un partido clave que los celestes pudieron ganar con un solitario gol de Edison Chará. Se sacaban puntos importantes ante el sublíder de clausura, y era momento de medirse en Matute contra una Alianza Lima que se encontraba en el cuarto lugar. La jornada 17 se disputó el 4 de noviembre del 2007 y marcaría un antes y un después para Cristal, que estaba obligado a sacar los puntos si quería soñar con la salvación. Al minuto 24, Da Silva intentó una personal sin mucho éxito. Da Silva, va a picar, tiene Da Silva, se mete al área Da Silva, le queda Da Silva, puede meter el centro. Le reclamaba algo a Chará abajo. Y a los 37, Lobatón exigía a Joel Pinto con un buen derechazo. Paso Junior Ross. Y San Martín aguanta. Le va a pegar Carlito. Cristal había hecho un buen primer tiempo y en el segundo Alianza se fue animando poco a poco, pero sería el minuto 88 que cambiaría para siempre el partido. El Chorri recibió una falta cerca al mediocampo rival, Lobatón apura la jugada con Palacios y tras un centro de Loba, Cristiano Da Silva, que no había convertido con Cristal hasta entonces, anotaba el gol más importante de la temporada y posiblemente uno de los más gritados de todos los tiempos del club por la relevancia en el desarrollo final. Me parece que el fin de semana juega con Boys. Arriba el servicio, cuidado el cabezazo, gol. Por fin Da Silva. Sporting Cristal rompió una racha de 7 años sin poder ganar en Matute y consolidaba un despliegue definitivo que lo dejaba cerca de la salvación. Damas y caballeros, amigos de todo el país, va a pedir la pelota el señor Víctor Hugo Rivera, va a terminar el partido, ¡qué semana de Cristal! Ha ganado 1-0. ¡Qué semana! Bien cortado. El equipo obtenía aires de confianza y con ese mismo envión anímico era turno de recibir a Bolognesi de Tacna, que llegaba como el líder del clausura, y en un Gallardo abarrotado, Sporting Cristal vencería por 1-0 con gol del uruguayo Gabriel García. Después de 4 buenas jornadas, el equipo saldría de Lima para aterrizar en Arequipa y enfrentar a Melgar, partido que acabaría sin goles, sumando un punto importante a vísperas de un duelo clave contra Deportivo Municipal. Los ediles estaban 3 puntos por debajo de Cristal en el acumulado y vivían problemas internos que los estaban dejando al borde del abismo. Entre las figuras de aquel Muni destacaban Juan Iriarte, Masakatsu Sawa y Renzo Sheput, todos dirigidos por Roberto Mosquera, que por ironías de la vida, en unos años junto al pincel serían claves para la Celeste en 2012. Si quiere quedarse en la primera división, bueno, ha tenido un buen torneo clausura. El 2 de diciembre del 2007, ediles y cerveceros se jugaban la vida en el Alberto Gallardo. Al minuto 18, una gran combinación entre Sheput y Sawa era suficiente para abrir el marcador con un cabezazo. Renzo Sheput, cerca Jorginho, sigue Sheput, va Sheput, se genera el espacio, Richino Sawa aquí va con golpe de cabeza, gol. A los 27 y con la cabeza fría para jugársela personal, el Chorri calmaba las aguas con un derechazo imposible para el meta y así cerrábamos la primera etapa. Tenemos el documento en la mano. Cuidado, Cristal, aquí va el Chorri, el empate. En el segundo tiempo, García se perdió una opción clara generando un córner y como dicta la frase, 2 cabezazos en el área son gol y García se cobraba su revancha. Vemos al
Cristal disfrutaba de su eventual ventaja cuando a los 58 minutos una gran pincelada de Cheput estabilizaba las cuentas en el marcador para los ediles. Por aquí Cheput buscará Municipal el centro. Posteriormente se le anularía un gol al Sporting a los 67 y para colmo de males, un error de marca en el medio campo permitía que Sagua quede mano a mano contra Delgado, superando a Loco y dejando en ventaja al Muni tan solo 4 minutos después del offside celeste. Sabárbulo, lucha Vera, se queda con la pelota Vera, insiste Vera, pasa Vera, gana el globo Municipal, busca el tercero Sagua, está Sagua. Con la soga al cuello, los cerveceros se volcaron al frente y en una impronta de Fassi, en lo mejor que hizo en el año, se generó 2 cabeceos que llegaron a pies de García para poner la paridad y devolver el alma al cuerpo al Sporting Cristal. El Colorado Fassi, no puede Portilla, pero sí Bonele queda por aquí al Gabo García, está el empate, el Gabo. Planificando la semana para el partido frente a Sullana. Damas y caballeros, amigos de todo el país. En un partidazo de ida y vuelta, considerado como el mejor también del clausura, la Celeste lograba un punto de oro manteniendo su distancia en el acumulado frente al Muni. Si bien sacar rédito del cotejo era una buena noticia, todavía no estábamos salvados, puesto que al igual que Cristal, el Muni y Total Clean cerrarían las últimas 2 jornadas esperando resultados. En la penúltima fecha, los 3 conjuntos jugarían en simultáneo. El Sporting igualaría contra Alianza Atlético en Sullana. Por su parte, Total Clean caía frente a Universitario concretando su descenso a segunda división, mientras que en un final de locos, Cienciano le empataba en los últimos minutos al Municipal. El gol de Juan Carlos Basalar se gritaba en todo el RIMAC, puesto que los ediles volvían a desperdiciar su ventaja igualando nuevamente y sus opciones de mantener la categoría dependían de un milagro. Con Total Clean fuera de la pelea, Cristal recibía al Boys en casa, mientras que el Muni visitaba Matute para medirse contra Alianza Lima. Los ediles, con la suerte echada y tras el golpe psicológico que supuso ese empate contra Cienciano, necesitaban sí o sí golear a los blanquiazules y esperar un resultado catastrófico de la Celeste. Ante la utópica posibilidad, y abandonados por su dirigencia, Muni alinearía a juveniles sellando su destino con un 6-0 en contra, despidiéndose así de primera división. Por nuestra parte, Sporting Cristal se adelantó con un gol de Villalta, pero el Checho Ibarra aguaba la fiesta anotando en el último suspiro para dejar tablas en el marcador contra el Boys. El resultado final ya era irrelevante, porque la Celeste se despedía de su gente asegurando su permanencia en la máxima categoría. En un año muy malo en el que peleamos el descenso en la tabla acumulada, pero que estuvimos por algunas fechas tentando el clausura, Cristal cerraba una etapa que marcó el mayor desastre de su historia deportiva, con errores desde dirigenciales y técnicos hasta de los propios jugadores que perdieron la brújula en gran parte del año. El invicto en la segunda rueda fue importante, así como también el compromiso de la hinchada que en el momento más difícil jamás abandonó al equipo. La salvación supuso un alivio para la institución, pero no para más de la mitad del plantel, que tuvo que dar un paso al costado, incluyendo a referentes tales como Jorge Soto y Luis Alberto Bonet, goleadores históricos del equipo. Junto a ellos, se sumarían nombres como Ramiro Fassi, Edison Chará, Marcelo Masturcello, Gabriel García, Miguel Rebocio, Reiner Torres, entre otros. En la dirección técnica se quedaría Juan Carlos Oblitas, y ahora sería el Chorri quien asumiría la capitanía de una nueva generación de jugadores que con el paso de los años gestaría una década de oro siendo el total dominador del fútbol peruano, algo que pudo frenar el 2007 con un descenso, pero que felizmente nunca lo sabremos. Y hasta aquí el video del día de hoy.
no sin antes darles un anuncio importante, ya que pronto saldrán los documentales de las exitosas campañas de Sporting Cristal en la década pasada, así que estás obligado a suscribirte ahora mismo si no quieres perderte ninguna. Recuerda que si tienes alguna información extra sobre esta campaña o datos relevantes que quieras aportar, puedes mencionarlo en la caja de comentarios. Recuerda seguirme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, y conmigo será hasta una próxima entrega. Fuerza Cristal, hoy, mañana y siempre.